como el hecho de la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? De ser, que se le atribuye el carácter de Dios al Espíritu Santo, que es Dios, que tiene el mismo rango que Dios, ¿sí? Y que junto con Mashiach y con la persona de Dios conforman la Trinidad, ¿sí? Pero ya vimos que este es un asunto humano, pagano, y que no tiene nada que ver en la forma en cómo la Torá conceptualiza a Elohim, al Ruach, ¿sí? Y al Mashiach. Entonces, hay cosas muy interesantes que también empezamos a mostrar, esos ricos chispazos de luz, donde decíamos, bueno, ¿dónde empezó esto? Y resulta que descubrimos a Platón metido en todo esto, resulta que descubrimos también a esa mancuerna con Aristóteles, y descubrimos que hay un espíritu impostor, un espíritu que ha reemplazado al Ruach Elohim. La diferencia entre Ruach Elohim y Espíritu Santo no estriba en un asunto idiomático, lingüístico, sino es un asunto de esencia de ambas entidades. Entonces vimos cómo no hay manera de justificar la trilogía, ¿sí? la Trinidad, no hay manera de justificarla desde el seno de la Torá, desde las enseñanzas de los profetas, ni mucho menos en las enseñanzas de Mashiach, y por lo tanto ni el Rab Shaulo ni los apóstoles enseñaron estas doctrinas. Y como les decía, preguntas tan simples. Bueno, si recibir el Espíritu Santo es caerse, risas santas, colapsos, convulsiones y cosas como esas, cuando Mashiach recibió el Espíritu Santo, ¿por qué no se fue para atrás y lo cacharon, verdad? Así como solían ustedes caerse, ¿sí? Solíamos caernos. Entonces, ¿por qué no le pasó eso a Mashiach? ¿Sí? ¿Por qué no le pasó eso a los apóstoles? ¿Sí? Y ojalá alcancemos a explicar lo que ocurrió en Pentecostés, porque es uno de los versículos donde se agarran para explicar y justificar este asunto, sobre todo una palabra que dice ahí en el versículo de los Hechos, que dice, y se pusieron de pie. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que profundizar. También vimos que no hay forma de justificarlo ni espiritualmente, ni escrituralmente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer estos personajes para justificar la deidad o la factibilidad de la Trinidad? Pues se inventaron una serie de versículos que no están en los textos originales del siglo I, II y III. No existían esos versículos. Pero resulta que a partir del siglo IV ya aparece, ¡oh, eureka! ¿Sí? Entonces a alguien ahí se le ocurrió agregarle que el Padre, el Hijo y el Espíritu, que el cielo atestigua que tres son, que el Padre, el Hijo y el Espíritu y juntos uno son. Entonces, y ya dice el discurso católico, la retórica católica, dicen que, bueno, son tres personas en un solo Dios, cosustanciales, dicen ellos. Se avientan un lenguaje, pero bien peyotero, y al final ni ellos entienden, porque esto es más simple, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para convencer? Vamos a inventar los versículos, y les di un solo versículo de 16 versículos que se inventaron y los ensartaron en los evangelios, ¿sí? Entonces, lamentablemente se la jugaron así, y así fue como validaron la Trinidad, e hicieron toda una parafernalia a través del concilio de Constantinopla y anteriormente el concilio de Nisán. El concilio de Nisán ratifica la deidad de Yeshua HaMashiach, y el concilio de Constantinopla ratifica la deidad del Ruach HaKodesh, Ruach Elohim. Entonces, de esa manera se logró justificar, inventarse un verso apócrifo para decir la Trinidad es correcta, y aquí está en la Escritura, y
por lo tanto deducimos también que la doctrina católica, la doctrina romana, sigue dominando la doctrina del protestantismo. Lamentablemente, el cristianismo aún no ha salido de Roma, sigue en Roma, sigue gestionada por la teología católica. Aunque les duela, esa es la realidad. Y eso no es revelación, es historia, es análisis, y se encuentra muy simple en los anales de la historia, y ustedes mismos lo pueden constatar. Entonces, ¿por qué no han movilizado la teología? ¿Por qué no han revisado la teología? Puede haber muchas explicaciones, porque así conviene, porque no hay autorización, porque hay una sociedad bíblica que mantiene las mentiras, ¿sí? Porque hay un grupo de personas que mantienen un status quo que domina, que controla, junto con otros poderes. O sea, hay muchas cosas. Sin embargo, los chispazos de luz ya se están moviendo, los chispazos de luz ya empezaron en Europa, empezaron en Centroamérica, en Sudamérica, aquí en América del Norte, aquí en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, y así empiezan estas cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta estudiar, hay personas que les gusta indagar, que les gusta llegar a la verdad. Y acuérdense lo que dijo Mashiach de la verdad. ¿Qué dijo acerca de la verdad? Porque a él le decían: maestro, sabemos que tú amas la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice de la verdad? ¿Qué enseñó él acerca de la verdad? Que la verdad hace libre a las personas cuando las personas la toman para sí. La verdad por sí misma no libera a nadie. Pero cuando tú empiezas a recibir esa verdad, a creer la verdad, a constatar la verdad, y tomas la decisión de hacer el cambio, cuando lo que tú tienes y sabes no es congruente con la verdad absoluta, ahí es cuando empiezas a ser libre, ¿sí? Entonces, enseñarle a las ovejitas a ser libres es necesario exponerlas a la verdad, ¿sí? A las verdades, y a veces estas verdades son tan crudas que se niegan las personas siquiera a escucharlas, porque contradicen todo un sistema filosófico, religioso, ideológico, espiritual, almático, mental, que viene desde miles de años atrás, ¿sí? Y así una serie de conclusiones que sacamos. ¿Cómo inicia este movimiento pentecostal? Y entendimos entonces que el movimiento pentecostal dentro de la iglesia protestante empieza a principios del siglo pasado, entre 1900 y 1906. ¿Sí? Ahí es donde empieza el movimiento evangélico pentecostal, que no fue bien visto al principio, y así fuimos trazando a lo largo de la historia todo esto. Bueno, las caídas, los vómitos, y todas esas circunstancias penosas y a veces risorias no se había dado en los siglos anteriores hasta el 1904, ¿sí? Con este pastor galés. Y luego, pues resulta que tuvo tanto éxito que viene un pastor de Los Ángeles de afiliación bautista, ve el movimiento, lo ve, le agrada y lo importa desde Gran Bretaña, se lo trae a Los Ángeles, California. El grupo de jerarcas bautistas reprueban esa práctica, y entonces él sale corrido de ahí y forma su propia iglesia. Los esfuerzos de este pastor fueron muy poquitos, sí, porque hubo otros 3 estados como Texas, Minnesota, que trataron de replicar el movimiento de este pastor, pero no prosperó tanto. Y no es hasta que viene el pastor morenito Seymour, de apellido Seymour, que él sí logra ese famoso avivamiento de la casa, o del lugar, de la calle Azusa, sí, que es muy famoso. Entonces hace una explosión, vienen gente de todos los lugares, aprenden el movimiento y se lo llevan para todo Estados Unidos. Pero vimos las opiniones de gente equilibrada, ¿sí? Vemos la opinión de gente equilibrada, de investigadores, de periodistas, y lo que ellos describen contra lo que ocurre ahí es algo totalmente diferente. Dices tú, ¿qué es esto? ¿Sí? Incluso, de hecho, no se los escribí, pero investigando se encontró que cometieron homicidios bajo la influencia del espíritu.
O sea, hubo comisión de homicidios, no se los puse ahí, pero si alguien investiga se van a encontrar con eso. Entonces hubo muchos problemas ahí. Continúa este movimiento, continúa y no sé si alguien escuchó hablar por ahí del avivamiento de Toronto, que empezó en Toronto hace unas décadas atrás, recientemente, y viene con mayor fuerza este asunto. No lo incluí ahí porque me fui al origen de estas cosas. Ya los demás avivamientos como el de Centroamérica, el de Sudamérica, en Colombia y todo eso, ya son derivados. Yo los quise llevar al origen. Ya ustedes pueden detectar más movimientos en el futuro, ¿sí? Desde la fecha de origen. Entonces vemos que esto se empieza a correr como polvorín hasta que pues esto llega a manos de personas que empezamos a investigar y empezamos a analizar y encontramos que no hay congruencia con las escrituras, empezamos a encontrar situaciones que son completamente ajenas a la verdadera doctrina del Ruach Elohim. Entonces decíamos, ni es Espíritu Santo ni es Ruach HaKodesh, es Ruach Elohim o Espíritu de Dios o aliento de Dios. Y dábamos algunos ejemplos para entender su esencia. De igual manera, vimos el procedimiento que siguen estas personas, vimos la explicación médica de todo lo que está ocurriendo en ese momento, las personas que son víctimas y que son asiduas a esas prácticas, por qué lo son, vimos lo que ocurre a nivel mental, a nivel emocional, ¿sí? La asociación que hay. Ahora imagínense una persona con estas características frente al púlpito y personas de aquel lado del púlpito con las mismas características, pues hacen un clic muy interesante, ¿sí? Entonces hay una pregunta que yo me planteaba y que quiero compartir con ustedes. Bueno, ok, ya entendimos de dónde viene esto, ya entendimos por qué. Ahora quiero mostrarles y hablar solo un poco por el tiempo, porque no quiero estresarlos, no quiero que empiecen así ni así, ¿sí? Pero quiero decirles que mi cuestionamiento, ¿cómo se llama el impostor que ha tomado el púlpito, que ha asaltado el púlpito? Ese impostor se llama espíritu serpiente, ¿sí? En sánscrito se llama Kundalini. Y usted, nombre pastor, se aventó unos buenos chutes por internet, ¿verdad? Pero yo quiero decirles por qué ese espíritu, que es un principado que gobierna en la India, en Pakistán y en toda esa área, ¿sí? Es un principado que gobierna muchos miles de años antes de la era común. Entonces ese espíritu y esa manifestación ya existía. Entonces tenemos que remitirnos a la India. ¿Y por qué a la India? Porque en ninguna otra parte del mundo antiguo existían esas manifestaciones que se dan hoy en los púlpitos, sino solo en la India, a través de las prácticas, sí, lamentablemente sí, espirituales de las religiones hindúes, entre las que destacan el hinduismo y el brahmanismo. ¿Sí? Si ustedes estudian por ahí, ellos tienen sus propios textos sagrados, ¿sí? Como el Vamarata y el, ¿cómo se llama? Vamarata y no sé qué otro texto bíblico, perdón, textos sagrados de ellos donde desarrollan toda su doctrina religiosa. Entonces ahí encontramos que siguiendo esas prácticas, ellos desarrollan esos eventos tan tremendos. Entonces decía yo, bueno, ¿qué tiene que ver la India con Gales? ¿Y en qué momento entró ese espíritu hindú, vamos a decir, regional hindú, se metió acá en Gales en la vida de este pastor, Roberts? ¿Sí? Roberts. ¿En qué momento, cómo hizo clic con él, pues? Y eventualmente cómo hizo clic con Seymour. Y decía yo, pues no tiene lógica porque ni masones, ni hindúes, ni sectarios, ni viajaron a la India, ni tenían amigos chinos, nada. O sea, me puse a investigar la vida de ellos para ver si podíamos encontrar algún nexo con Oriente. Y créanme, no lo hay. Entonces, pero ahorita les voy a decir cómo
cómo ellos se conectaron con ese espíritu. ¿En dónde? En todo el mundo espiritual. ¿Sí? En toda esa, vamos a decir así, carretera espiritual, encontraron la desviación hacia ese mundo espiritual que existe en la India. Entonces yo decía, a ver, Señor, ayúdame porque no encuentro el nexo. O sea, no encuentro el vínculo porque no quiero caer en las ridículas. Es el espíritu de Kundalini, andar repitiendo lo que todo el mundo repite. Porque sí, me eché un clavadito y nadie explica de dónde viene. Nadie explica por qué es Kundalini. Nadie explica en qué momento se metió ese espíritu Kundalini en la vida espiritual que se supone debería ser regido por Yahweh, ¿sí? Influenciado por Mashiach y por el Ruach Elohim. O sea, ¿qué hace ese espíritu ahí? ¿Por qué entró? ¿Cómo encontró el acceso en todos esos portales espirituales? ¿En dónde entró? ¿Cómo fue? Se los voy a explicar porque hoy me lo reveló el Señor y es increíble, increíble. Bien, vamos a dar inicio y quiero que pongas mucha atención. Te expliqué la ciencia médica cómo aborda este tema también, cómo se entra el colectivismo, los peligros que hay de esta práctica espiritual. Y ahora, bueno, vamos a entrar al tema de que el impostor tiene nombre. Hasta ahorita te he platicado, te he detallado los efectos de este espíritu impuro, ¿sí? Pero quiero que lo tengas muy claro porque después voy a ir a cómo se manifiesta verdaderamente el Ruach Elohim, cómo se ministra el Ruach Elohim, ¿sí? Y qué es lo que ocurre con la persona que ya tiene el Ruach. Yo de antemano te digo, si tú aceptaste el Mashiach y aceptar a Mashiach en tu vida como tu Redentor y tu Salvador, aceptas también el desafío de iniciar una corrección de tu vida, una elevación de tu vida, un cambio de vida radical que tienes que hacer, y es entonces cuando viene el espíritu, el Ruach Elohim sobre la persona. Cuando, escúchame bien, cuando los apóstoles le dijeron sí a Mashiach, no vino luego el Espíritu sobre ellos, sino que el Mashiach les dijo, ¿saben qué? Váyanse a Jerusalén, allá yo voy a hacer que el otro Consolador llegue a ustedes, ¿sí? Pero tenían que pasar ellos por un proceso de corrección, de enseñanza, de conciencia espiritual, de conciencia acerca del pecado, y es entonces cuando les es enviado el Ruach Elohim sobre ellos y se vuelven depositarios de una santidad. Y a partir de ahí, pues Pedro ya no volvió a las barcas, y cualquier situación que pudiera poner en tela de duda la moral y la ética de ellos, la desecharon de sus vidas, ¿sí? Y se entregaron completamente al servicio de el Eterno por medio de la expansión del Evangelio. Y fueron los grandes héroes de la emuná, fueron grandes representantes del Señor Yeshua HaMashiach aquí en la tierra. Te acuerdas que todos los mataron por esa emuná, por esa fe. Entonces hubo una transformación, hubo un cambio de vida en todos ellos. Bueno, el Ruach Elohim también viene sobre la persona cuando ya decidiste darle la espalda al pecado, darle la espalda a la inmundicia, a la mundaneidad. Es entonces cuando el Espíritu de Elohim viene a residir contigo. Antes no, antes te da chispazos. Te da chispazos de sabiduría, de conocimiento, de sanidades, te da chispazos de poder también, ¿sí? Pero para que venga a residir contigo el Ruach, tú tienes que hacer ahora sí que tu voto de santidad, arreglar tu vida y morir a ese hombre, a esa mujer que fuiste caminando en una dualidad moral.
¿sí? Entonces el Ruach no acepta tintas medias. El Ruach o le entras o no lo vas a tener contigo, ¿sí? Entonces el asunto es que, bueno, entonces ¿quién está? Entonces ¿quién tumba? ¿Sí? ¿Quién es el que te espera? Bueno, a los que están... ¿Quién es el que te espera los domingos en el púlpito para tumbarte? ¿Quién es ese espíritu? Bueno, ahí te va. Este espíritu es muy antiguo y es el mismo espíritu impuro que opera en las prácticas orientales del hinduismo, el brahmanismo, y que es en su forma más práctica es la yoga. ¿Alguien ha practicado yoga? Bueno, pero sí saben lo que es el yoga. Y hay yogas de distintas naturalezas y tienen efectos distintos en la vida espiritual, en el alma y en el cuerpo de la persona. El Kundalini, entre otras prácticas espirituales hindúes que son peligrosas, que se dan y conocen desde miles de años atrás en toda la región de la India y áreas circunvecinas. Este espíritu se llama espíritu Kundalini o serpiente. En sánscrito se dice Kundalini, en español es serpiente. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Que traducido del sánscrito al español es serpiente. Y ahora más que nunca tiene presencia en los púlpitos que realizan estas prácticas. Bien, vamos a explicar esto de la energía Kundalini, ¿sí? O serpiente en español. Simbólicamente dicen los eruditos hindúes, ¿sí?, que se le conoce como la bella durmiente y que es una energía particular, alterna a la energía que hace que tu cuerpo se mueva y que se distribuye a través de las células, a través del sistema nervioso, los impulsos eléctricos. Toda esa conjugación es la energía natural que hace que el cuerpo funcione. Pero hay otra energía, que es una energía espiritual, que sí existe en todos nosotros y es una energía que el Eterno depositó en nuestro ser porque es una energía espiritual, es la luz que reside en nosotros natural e intrínseca, ¿sí? Y que habita en la base, su lugar está en la base de la columna vertebral y que ahí está almacenada esa energía. Es teoría hindú, ¿ok? Es teoría hindú. Cuando los hindúes antiguos se dan cuenta que esa energía está ahí, no es que se den cuenta, alguien se los dijo, ¿sí? Resulta que desarrollaron técnicas para poder despertar y usar esa energía de tal manera que fuera subiendo, enredándose a lo largo de toda la columna vertebral hasta llegar hasta el cerebro, ¿sí? Esta energía que sube toca todas las glándulas principales del cuerpo que están a lo largo de todo el tronco hasta llegar a la cabeza. Entonces, el objetivo de esa energía es levantarla y ellos dicen que es como una serpiente. Si se pudiera ver, es como una serpiente que se enreda a lo largo de toda la columna vertebral hasta que sube a la cabeza. Cuando se logra llegar a la cabeza, esa energía estalla dentro del cuerpo de la persona y se pueden hacer cosas sobrenaturales. No sé si han visto ustedes a los karatecas, por ejemplo, que rompen ladrillos con la cabeza, ¿sí? Con la mano, las levitaciones, aquellos hombres, los faquires que duran semanas sin comer, sin beber, en una postura. Todo eso es real. Existe, se atraviesan los cueros, la piel se la atraviesan con cuchillos, con picadientes, todo ese tipo de cosas, se pican los ojos, o sea, todo eso es real, es verdadero, es posible y existe a través de ese manejo de energía interna. Ellos le llaman a esa energía también como energía pránica. Los chinos le llaman chi.
Los japoneses le llaman ki. Y con eso hacen, cuando lo proyectan a través de ciertas técnicas, hacen cosas sobrenaturales que en condiciones normales el ser humano no puede hacer. Bueno, eso es en lo físico, pero también influye en lo intelectual, abriendo una conciencia superior y que supuestamente lleva al hombre a cobrar una conciencia no solamente intelectual de este mundo, sino una conciencia cósmica, dicen ellos, ¿sí? Una conciencia que te lleva a pensar que tú eres parte del cosmos, del universo, ¿sí? Y que todo lo que ocurre en China te afecta a ti, por ejemplo. Todo lo que pasa en la luna te afecta a ti, eres parte de un todo, te dicen ellos. Entonces, esa conciencia espiritual cósmica superior se logra cuando esa energía logra tocar tu glándula principal que está acá, en tu frente, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, pausa. Esa energía, Dios la puso en nuestro ser. Pero esa energía, nos enseñan nuestros sabios, que es intocable. Esa energía nadie ni nada la debe de tocar. Entonces los hindúes aprendieron a tocar, a movilizar esa energía, eventualmente los chinos, después los japoneses, después los tailandeses, y así se fue extendiendo por todas las culturas. Cada cultura tiene su propiedad en relación a este fenómeno, pero ahí empieza en la antigua India. ¿Cómo ven? Ahí es donde empieza esto. Bueno, en la India, cuando una persona logra conectar su última glándula con esa energía, se dice que logró el nirvana, o la máxima o máximo nivel de conciencia del hombre, agudizando su inteligencia, y todas las funciones cerebrales dormidas son despertadas, y por lo tanto la persona se vuelve un superhombre. Fíjense todas las cosas que se gestionan a través de esas prácticas. ¿Sí? Es la energía cósmica potencial de iluminación que reside en el ser humano de una manera estática, que se debe ir despertando y que es la hermana gemela de la energía dinámica, que es la que hace que nos movamos, ¿sí? Y activa, que está en el cuerpo. La energía serpiente puede despertarse mediante técnicas especiales. Esta energía, al irse despertando, pasa al hombre de un nivel de conciencia inferior a uno superior, de tal manera que conforme se va desplegando esta energía, la persona siente poder y siente cambios en su vida. Pero ojo lo que dice un monje que escribió este libro que puse ahí, ¿sí? Fíjense lo que dice. Esta energía empieza a moverse, ojo, si uno cree en ella. Ojo con esto. La energía se empieza a mover si uno cree en ella. ¿Has escuchado hablar del Reiki? Una técnica japonesa de sanación a través de la energía de las palmas de las manos. Eso es movilizar energías. ¿Has escuchado acerca de la acupuntura? Es movilizar energías, bloqueas a través de ciertos puntos los nervios y duermes ciertas áreas, pero no solamente sirve para eso, ¿sí? No sé si has visto que ponen por ahí algunas semitas, no sé qué, por acá en las orejas. Y bueno, todas esas son técnicas varias para mover la energía que debe de ser intocable y que el Eterno depositó en nuestros cuerpos. ¿Cómo ven? Pero esta energía empieza a moverse creyendo. Fíjate bien, ¿para qué se usa la fe? O sea, quiero que entiendas que los asiáticos utilizan la fe en su creencia, en sus prácticas espirituales, y mira el efecto que tienen. Sí es real, ocurre. Y nada más para darte un ejemplo, solo un ejemplo. Si tú usas, porque quiero que lo hagas, porque quiero que entiendas que es real. Si tú agarras tus manos, las acercas así y empiezas a darle vuelta de esta manera,
Durante unos minutos vas a empezar a sentir un campo magnético, de tal manera que cuando hagas esto se va a expandir el campo magnético y cuando cierres tus manos vas a sentir mayor fuerza. ¿Sí? Esta es una energía que tú la generas, pero parece incomprensible, pero si tú lo haces, funciona. ¿Sí? Empiezas a mover, a mover, y de repente jalas y se siente, lo sientes con tus manos, es real. Bueno, esa energía, el sanador la pone sobre la persona, ¿sí? Y activa esa energía en el músculo, en el órgano dañado, y la persona empieza a sanar. Es real. Mis hermanos, es real. Y esto no tiene nada que ver con la fe, esto tiene que ver con algo completamente físico. Movilidad de energías. Somos energía, somos luz también. Estamos constituidos por energía, por fuerza. Simplemente el sistema nervioso es energía, es electricidad. El cerebro es electricidad. Los impulsos, los movimientos voluntarios e involuntarios, todos tienen que ver con la electricidad. Entonces, mis hermanos, es real eso, es verdad. ¿Sí? Bueno, entonces ya sofisticado y creyendo que no puedes hacer. Si yo logro ese campo magnético y digo, a ver, pásenle, capaz que hasta te desmayas. Sí, sí te desmayas porque ocasiona un cortocircuito en tu cabeza y capaz que te daña un área de tu cerebro. Y mañana no empiezas a ver bien con un ojo. O sea, es verdad, es real. ¿Estamos bien? Bueno, esta energía empieza a moverse con el creer de la persona. Sin embargo, ojo lo que dicen ellos. Sin embargo, cuando la imaginación se subordina a la histeria, ojo, no tiene límite. Entonces la persona puede creer que se desdobla, que levita, que sana, que se eleva, que tiene visiones, pero todo es parte de la histeria. Ellos mismos, hablando de su técnica. Cuando esta serpiente entra en la vida de la persona, la estará engañando constantemente. Tiene poder para abrir la mente y hacerla más lúcida y llevar a la persona a pensar con mayor claridad. Es un espíritu engañador que hace pensar que la persona ha adquirido sabiduría de la nada. El Señor me dijo que tú vas a ser mi esposo. Oye, pues a mí no me ha dicho nada. ¿Sí? Oye, el Señor dice que tú tienes esto y esto otro. ¿Sabes qué? ¿Quién lo está diciendo? Y cuando es real, porque hay charlatanes, y el 99% son charlatanes. El 1% que escucha voces es real, pero es un espíritu engañador. Y si eso le metes el nombramiento de profeta a la persona que te lo está diciendo, se lo vas a creer. ¿Sí? Por otro lado, si es un espíritu inmundo quien ministra una enfermedad a la persona, el espíritu de serpiente toma su lugar sanando aparentemente, pero afecta otras áreas de su vida. Además, es un espíritu que se vale de la sugestión inducida por el pastor de poder. La sugestión. ¿En qué momento este espíritu entra a la iglesia? ¿En qué momento? Y aquí es donde viene lo que el Señor platica conmigo, pero yo no oigo voces, ¿ok? Yo acepto la inspiración del Espíritu. Tanto el pastor Roberts como el pastor Seymour, ellos venían de un estrato social muy, muy bajo. Pero muy bajo. En el caso de Seymour, imagínense Estados Unidos en 1870, ¿sí? 1890, perdón, la esclavitud, ¿sí? Todos los jaloneos raciales que había en Estados Unidos, que no es hasta el 67, creo, que es cuando ya las razas
tienden a convivir, pero antes de 1960 eran unos pleitos entre negros y blancos, con mayor razón en el siglo antepasado. Entonces en el caso de Seymour, había mucho rechazo, había mucha segregación racial, había mucha marginación económica, social, había un rechazo impresionante para todos los negritos, pues que tenían que vivir en guetos, apartados, sometidos, esclavizados, mal pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en el caso de Seymour, perdón, de Roberts, que él vivía en Gales, él era muy, muy, muy pobre económicamente hablando, ¿sí? Pero muy, muy pobre. Entonces, él llegó a ser carbonero y no, si acaso, bueno, dicen ahí la biografía que él solamente terminó la primaria, ¿sí? En el caso de Seymour, difícilmente, también con dificultades, terminó la escuela elemental, la primaria. Fíjense, lo que quiero que vean son los parecidos, ¿sí? De estos ungidos. Eventualmente, la pobreza, en medio de la pobreza, ellos desarrollan una necesidad de conocer y saber más de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces ellos se empezaron a meter a estudiar las escrituras. En el caso de Pastor Roberts, difícilmente empezó a escalar en el mundo de la teología, porque como no tenía estudios oficiales, no podía entrar a las escuelas oficiales de Gales a estudiar teología. Entonces, pues ahí con algunos movimientos que hicieron, logró él estudiar un poquito más y se metió a estudiar por su lado, ¿sí? Pero en ambos casos, ellos tenían algo en común: la pobreza, el problema de baja autoestima, ¿sí? El problema de la marginación social, pero también la búsqueda incansable de Dios, ¿sí? Eran personas que emocionalmente eran vulnerables, emocionalmente eran influenciables, ¿sí? Y la misma necesidad de reconocimiento que tenían los llevó a la búsqueda de Dios de una manera mayor que los de su generación para lograr algo. Era un problema, la búsqueda de Dios en el caso de ellos no era una necesidad espiritual natural inherente al hombre, era la necesidad de llenar un vacío que tenían gravemente ocasionado por la calidad de vida que tenían ellos. Fíjate la diferencia tan grande de estas cosas. En ambos casos, ambos buscaban en verdad la experiencia espiritual que hiciera la diferencia. Se querían distinguir, andaban en la búsqueda del reconocimiento. Esa avidez los llevó inocentemente, ojo, y lo aclaro, con inocencia, a ayunar, a orar, ojo con esto, logrando entrar al éxtasis espiritual, que eventualmente lo compartieron con las demás personas. Lo interesante es que tales ejercicios espirituales, al ser buscados de manera autónoma, solitos y autodidacta, ojo con lo que te voy a decir, en algún momento convergieron con los ejercicios espirituales cuyas prácticas son idénticas a la de los hindúes. Entraron a un mundo espiritual buscando al Dios de Israel y se encontraron con Vishnu, se encontraron con las prácticas espirituales hindúes que los llevaron a ellos a desarrollar esta situación que siglos atrás no existía. Pero lo que quiero decirte es que entraron inocentemente, pero estaban solos, estaban marginados, y en su búsqueda de Dios
el enemigo les metió un gol. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué práctica? ¿En qué momento abrieron ellos una puerta espiritual que los conectó con Kundalini? ¿En qué momento ellos se conectaron con la puerta espiritual que los llevó al mundo espiritual de los hindúes? Y me tuve que echar un clavado a las técnicas que se utilizan para despertar la serpiente. Y miren lo que encontramos. Acumulación de méritos y buenas acciones como número 1. Estas personas, insisto, eran buenas y querían hacerlo bien. Entonces, igual que nosotros, queremos acumular méritos, queremos hacer el bien, pero nosotros estudiamos para saber cómo hacer las cosas bien, no cómo se nos ocurre. Segunda técnica, la repetición, ojo, la repetición de un mantra desde el corazón, donde la entonación, el ritmo de recitación y volumen son importantísimos. Este método es muy poderoso, ¿sí? Y hay ciertas palabras que utilizan ellos para activar y movilizar esa fuerza interna. La más clásica es la OM, ¿sí? Y eso empieza a mover vibración energética y es real, mis hermanos. Lo que les estoy diciendo es real. Sí, es verdad esto que está. No se les ocurra practicarlo nunca, porque genera daños emocionales y daños mentales y altera el funcionamiento de la energía que Dios nos dio. ¿Sí? Una de las formas más comunes en Occidente es la práctica del yoga, la práctica de las artes marciales, la práctica del yoga tantra y cantidad de mugrero. ¿Sí? Cuando una persona practica yoga, practica meditación trascendental, medita la meditación zen, se meten a estas cosas y les ocasiona daños emocionales. La persona queda vulnerada y abre puertas y ella misma tumba cerrojos que entra ese espíritu a la vida de la persona, le destruye el alma. Las personas que son asiduas a la meditación zen, a la meditación trascendental, al yoga, son personas que aparentemente logran un autodominio, son personas que logran un carácter sereno, una conducta serena, pero hazlas enojar. Hazlas enojar. Que algo les detone la ira, explotan. ¿Sí? O en todo caso, son personas muy frágiles que tienden a llorar con mucha facilidad y chillan por todo, cuando no, antes de esas prácticas no eran así. ¿Sí? Bueno, en el caso de cuando combinan esas prácticas con la pronunciación de mantras, ahí es cuando empieza la cosa. Entonces, lo que quiero que digas, que escuches, es esto. La repetición, en el caso de muchos creyentes, no es un mantra, es una palabra. Entonces, imagínate a estas personas ayunando, en la búsqueda del Señor, y está repitiendo constantemente, Señor, 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 Señor. Entran en trance. Ellos mismos se ministran en un trance. O sea, esto es delicado. Esto es muy delicado. Los hindúes utilizan el Om, utilizan el Ayume Num Toxmu Clintial, dicen ellos, ¿sí? Y otras palabras. Pero acá, usando la misma técnica, pero con una palabra en específico, dice, Señor, Señor, ayúdame, 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 y ¡paz! Se rompen esa membrana espiritual. Repetición. Tercer técnica. Uso de pranayamas, técnicas de respiración. Técnicas de respiración. Técnicas de respiración. 4, yoga kriya se llama. Aquí se recogen técnicas de respiración superiores
produciendo un incremento de la energía vital y su flujo, desbloqueando canales de energía y activando y abriendo los centros de energía del cuerpo llamados chakras a través de la respiración. Eso se hace a través de la respiración. Yoga Kriya es un conjunto de prácticas muy poderosas para crear, ojo, un fuego interior.